Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, de nuevo a todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, nuevos ataques de los hutíes, en este caso a objetivos activos israelíes. Enseguida ahondamos en esto, miramos también a las nuevas pruebas de Corea del Norte y, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo entre la OTAN y Rusia, Europa y Rusia. Escuchaban hace apenas unos minutos a Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, diciendo que Putin ya se ve en guerra con todo Occidente y parece que Occidente, Europa, también se ve en guerra con Rusia. Enseguida miramos las declaraciones de Emmanuel Macron, los movimientos por parte de Alemania y también Polonia, que está respaldando el envío de tropas francesas a Ucrania. Miraremos también a palabras de Vladimir Putin. Hace apenas unos minutos decía que la victoria electoral, contundente, desde luego, por su parte en Rusia, dice que es un mensaje, un claro aviso para Occidente. Enseguida miramos a todo esto, pero empezamos enfocándonos en Benjamin Netanyahu, en el primer ministro israelí. Ha rechazado una petición de Joe Biden para cancelar un ataque terrestre planeado contra Rafah, el último refugio para más de 1 millón de personas desplazadas, donde Israel cree que los militantes de Hamas están escondidos. Netanyahu dijo a los legisladores este martes que había dejado sumamente claro al propio Biden que están decididos a completar la eliminación de estos batallones en Rafah y que no hay manera de hacerlo excepto atacando el terreno. Ambos líderes hablaron por teléfono este lunes. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Washington creía que atacar Rafah sería un error y que Israel podría lograr sus objetivos militares por otros medios. Es probable que funcionarios estadounidenses e israelíes se reúnan a principios de la próxima semana en Washington para discutir precisamente la operación militar en Rafah, según informaba este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Miramos ahora al ejército de Israel, miramos a nuevas redadas que han tenido lugar en varias zonas de Cisjordania durante la noche de este martes, según informan los medios locales y la agencia de noticias WAF. Estas redadas tuvieron como objetivo varios lugares, incluidos el campamento de Akabat Yabar, al sur de Jericó, la ciudad de Tulkarem, el barrio de Altagun en Naplusa y ciudades como Bilin, Silwad y Al-Masra al-Shaqiya, cerca de Ramallah. También se han informado enfrentamientos entre grupos de resistencia palestinos y fuerzas israelíes en la ciudad de Arram, al norte de Jerusalén. Estas redadas y detenciones se explicaron como parte de los esfuerzos de Israel por mantener el control sobre esta zona. Miramos ahora a Estados Unidos. Al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken vuelve a viajar a Oriente Medio. El sexto viaje, pero ojo porque sorpresa, esta vez no va a visitar Israel. Desde el inicio de la guerra de Gaza, como os decíamos, ya son 6 viajes los que ha tenido lugar, los que ha hecho el secretario de Estado estadounidense, pero ahora intenta sobre todo presionar por un acuerdo que garantice una pausa temporal en los combates y la liberación de los rehenes en poder de Hamas. Blinken se va a reunir con líderes saudíes en Jeddah y con líderes egipcios en el Cairo para discutir las conversaciones mediadas por Egipto y Qatar sobre un acuerdo, así como los esfuerzos para llevar más ayuda a Gaza, según decía el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado. Las conversaciones sobre un alto el fuego se reanudarán esta semana en Qatar. Blinken no tiene previsto visitar Israel en este viaje, a pesar de las múltiples visitas al aliado de Estados Unidos en sus visitas regionales desde el 7 de octubre. Miramos ahora a los hutíes. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de X que los misiles de crucero han golpeado objetivos israelíes en la zona de Rasra, el antiguo nombre de Eilat, si bien las autoridades israelíes no han informado por ahora de este ataque. Asimismo, ha señalado que las fuerzas navales hutíes han llevado a cabo una operación contra un buque estadounidense, en concreto el Mado. Decía, se han lanzado varios misiles contra el barco. La embarcación cuenta con bandera de las Islas Marshall. Por su parte, Sari ha reivindicado estos ataques y ha subrayado que responden a la opresión del pueblo palestino y a la agresión británico-estadounidense contra Yemen. Decía que las fuerzas yemeníes siguen cumpliendo con su deber religioso, moral y humanitario hacia el pueblo palestino oprimido. Sus acciones, dice, no se van a detener hasta que la gente de la Franja de Gaza sea liberada. Miramos ahora a Corea del Norte. Ha realizado una prueba en tierra de su motor de combustible sólido para un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio, es lo que confirmaba la agencia de noticias de Corea KCNA. La prueba fue ejecutada por la Administración de Misiles del Norte y supervisada por el líder norcoreano Kim Jong-un, que enfatizó la importancia del nuevo sistema de armas comparándolo con los misiles balísticos intercontinentales en términos de importancia estratégica y necesidad operativa. Este acontecimiento se produce inmediatamente después de los ejercicios de tiro de Pyongyang con lanzacohetes múltiples de gran tamaño.
Miramos ahora a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha reculado, ha suavizado su postura con la OTAN en una entrevista con Nigel Farage en GB News. El aspirante a la reelección por la vía republicana dice ahora que si fuera reelegido como jefe de la Casa Blanca, Estados Unidos defendería al 100% a los aliados de la OTAN si otros países miembros pagaran su parte justa. Unas declaraciones de Trump al ex líder del Partido Independentista de Reino Unido, en las que el magnate señala que Estados Unidos debería pagar su parte justa, no la parte justa de todos los demás. Los comentarios de Trump se producen después de que advirtiera el mes pasado a los aliados de la OTAN que alentaría a Rusia a hacer lo que quiera si los países miembros no cumplían sus objetivos de gasto en defensa. Pese a suavizar el tono, se ha mostrado incisivo con los socios europeos. Dice Trump que Europa se ha aprovechado de Estados Unidos en lo que respecta a la OTAN. Además, señalaba que la alianza es más importante para los europeos, ya que Estados Unidos, dice, cuenta con un océano de separación entre algunos problemas, en una clara alusión a la guerra. Miramos ahora al Ministerio de Defensa de Francia. Ha acusado al jefe de espía ruso por provocaciones irresponsables. Francia decía este martes que los recientes comentarios hechos por Sergei Naryshkin, hablando de que cualquier ejército francés enviado a Ucrania para luchar contra Rusia sería un objetivo prioritario y legítimo para las tropas rusas, decía Francia que fue una provocación irresponsable. Decía, consideramos este tipo de provocaciones como irresponsables, es lo que apuntaba un funcionario de las Fuerzas Armadas francesas, añadiendo que las declaraciones eran un ejemplo más de la desinformación rusa. Hablamos ahora de Alemania. Ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar de 500 millones de euros para Ucrania, que incluye 10.000 cartuchos de munición de los inventarios de la Bundeswehr. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha destacado que las entregas comenzarán de inmediato. Un mensaje que ha acompañado del anuncio de que Berlín se une a la iniciativa checa para comprar urgentemente municiones para Ucrania, cubriendo el coste de la adquisición de 180.000 cartuchos. También se compromete a proporcionar 100.000 proyectiles adicionales de 155 milímetros, cuyas entregas comenzarán este año, con un paquete de ayuda de 60.000 millones de Estados Unidos que sigue estancado en el Congreso. Europa sigue luchando por elaborar paquetes alternativos en un momento en el que Ucrania experimenta una grave escasez de proyectiles de artillería y otras municiones. Seguimos mirando a Alemania, pero hablamos ahora del fiscal general alemán. Ha acusado a un oficial militar alemán de espiar para Rusia. En concreto hablamos de Thomas H., empleado del Servicio de Equipamiento e Informática de la Bundeswehr, supuestamente sospechoso de haber trabajado para un servicio secreto extranjero. El individuo fue arrestado en agosto pasado en Koblenz, después de que supuestamente pasara material sensible a algunos agentes rusos. La oficina para la que trabajó maneja algunos de los secretos más importantes del ejército alemán, relacionados con las especificaciones del equipo militar, las deficiencias de capacidad y los futuros planes de compra de defensa. Hablando de defensa, miramos ahora al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que lanzaba un aviso en el día de ayer. Decía que el mundo estará menos seguro si Putin se sale con la suya. Escuchamos. We will all be less secure if Putin gets his way. And we will all be less secure in a lawless, violent world where dictators can redraw borders by force, wipe countries off the map, and rebuild their old empires. So Ukraine's battle remains one of the great causes of our time. And the Ukrainian people do not have a day to waste. En la misma línea se ha manifestado el presidente polaco Andrzej Duda. Advierte de que la OTAN debe aumentar urgentemente su gasto en defensa para garantizar, dice, que no se convierta en el próximo objetivo de Rusia. Un llamamiento que vuelve a sumar a los tonos de cara a prepararse a un posible conflicto o de alguna manera elevar un muro para ese escenario, y que apoyaba en base a los informes de la inteligencia danesa. Según ha indicado en una entrevista a la CNBC, dice que el espionaje danés ha señalado que Rusia podría alcanzar el potencial militar necesario para atacar a la OTAN entre 2026 y 2027. Por eso urge a elevar el gasto en defensa en torno al 3% del PIB de los países de la OTAN. Hay que recordar además que Polonia ya está gastando el 4%, más incluso que Estados Unidos. Escuchamos al presidente polaco lanzando una nueva advertencia. From my point of view, it's a question of common sense. New reports are coming in, and I recently saw one by German experts, which said that soon, perhaps as early as 2026 or 2027, Putin, by putting his economy on a war footing, will have such military might that he'll be able to attack NATO. Okay then, the alarm bells are ringing. We have 2 or 3 years in which we can increase our efforts, stockpile ammunition, and produce weapons to maximise European security. Get ready and make sure the invasion doesn't happen. Let me reiterate, all this needs to be done in order for us not to fight. The point is to create such a deterrent that ensures we're not attacked. This is the whole point, because no one wants war. Mr. President, is that how long we've got?
2 or 3 years before you think he's ready to mount another invasion? Ja mówię, co przeczytałem w raporcie. I'm only saying what I read in the German experts' report. Most importantly, I think that if Russia is stopped in Ukraine, if it doesn't win in Ukraine, it won't attack again. If Russia is rebuked in Ukraine, if Russian imperialism is blunted in Ukraine. Seguimos mirando a Polonia, hablamos ahora de las declaraciones de Emmanuel Macron de hace semanas, donde no descartaba el envío de tropas a Ucrania y tiene un nuevo aliado, en este caso, no es sorpresa, es Polonia. Las autoridades polacas han defendido hoy que Francia tiene potestad para enviar sus propias tropas a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. Si así lo desea, dice que hay que entender la estrategia del presidente galo Emmanuel Macron, que señalaba que no había que descartar la opción de enviar estas tropas. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha expresado durante una entrevista con la agencia alemana de noticias DPA que Francia tiene derecho a desplegar tropas siguiendo su propia iniciativa si toma esta decisión. Ya ha recordado que todos los estados cuentan con esta prerrogativa de forma independiente. Sikorski ha aprovechado la ocasión para rechazar la idea de congelar el conflicto tal y como proponía en alguna ocasión el jefe del Partido Socialdemócrata de Alemania en el Parlamento, Rolf Muezenich. En este sentido ha recalcado que ante Rusia se debe usar la fuerza militar. Decía, en Kaliningrado hay misiles Iskander con cabezas nucleares que podrían alcanzar Berlín. Es lo que aseveraba antes de instar a Ucrania a seguir pidiendo misiles de crucero Taurus a Alemania, a la que acusa de dudar a la hora de entregar más sistemas armamentísticos. Terminaba diciendo, entregar los Taurus tendría un impacto significativo sobre la capacidad de Ucrania de defenderse. Seguimos mirando a Europa, seguimos mirando a sus avisos, sus mensajes a Rusia. Ha hablado hace apenas unos minutos el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, vuelve a decir que Putin no se va a detener si gana en Ucrania y además va aún más lejos. Dice, Putin ya se ve en guerra con todo Occidente. Escuchamos. Rejecting the aggressor is essential for our security. It's not only about Ukraine's resisting and rejecting the invasion. Is about our security, and that's why we have to be supportive of the Ukrainian fight. If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. If Ukraine had to surrender, then a puppet regime will be installed in Kyiv. Ukrainian people will be crushed, and the Russian army will be in our borders. And we could be sure that they will not be stopping them. Pendientes de los mensajes de Europa en este conflicto con Rusia, pendientes también de la respuesta del presidente ruso, de Vladimir Putin. Dice que su victoria electoral es un claro mensaje para Occidente. 2 minutos y enseguida se lo contamos. Los analistas de Fidelity prevén una mejoría en la mayor parte de los sectores durante este año. Y por primera vez desde la pandemia, la mayoría de ellos piensa que la inflación de los costes de las empresas va a bajar. Anualmente, nuestros analistas de todo el mundo tienen más de 20.000 reuniones con empresas, una cada 10 minutos de media. Y cada año les preguntamos sus previsiones sobre las compañías y sectores que cubren. A pesar de las inquietudes geopolíticas, como las guerras de Ucrania y Gaza o las elecciones que tendrán lugar en medio planeta, las reuniones con los equipos directivos han sido muy positivas en lo que respecta a sus perspectivas para el 2024. Salvo excepciones, como la energía o los servicios financieros, el 61% de los analistas opina que el sector que cubren estará en expansión a final de año. En cuanto a las regiones, Japón es sin duda la preferida. Las expectativas de crecimiento de los ingresos y los beneficios en 2024 en este país son más altas que en cualquier otra zona geográfica. Además de que su inflación es bienvenida tras décadas de estancamiento de su economía. Las empresas se aprietan el cinturón, la demanda sufre presión y el poder de fijación de precios desciende. Pero la encuesta Analistas de Fidelity nos dice claramente que para la mayoría de las empresas el sistema se reiniciará y la próxima fase del ciclo las aupará en lugar de lastrarlas.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, nos fijamos ahora en el mensaje por parte de Rusia. Por parte del presidente ruso Vladimir Putin ha calificado este miércoles su triunfo en las últimas elecciones presidenciales como un prólogo a esas victorias que su país tanto necesita y que sin duda llegarán. Dice literalmente en una reunión con funcionarios de confianza que Rusia no responderá amablemente a los supuestos ataques de Ucrania en infraestructura civil. Añadió que hay diferentes maneras de proteger a los civiles, lo cual es una prioridad. Dice, no son fáciles, pero lo haremos. Además, Putin agradeció a los residentes de Belgorod y otras regiones fronterizas por su valentía al enfrentar los ataques de bombardeos ucranianos y agregó que harán todo lo posible para apoyar al pueblo ruso. Miramos ahora al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha subrayado este miércoles que las elecciones presidenciales en Rusia fueron absolutamente limpias. Decía, el indicador está en el nivel más alto posible. Esto no se puede discutir, es lo que apuntaba Peskov a los periodistas en medio de comentarios de estados extranjeros, sobre todo europeos, occidentales, que afirmaban que el evento no fue libre ni justo. Mientras tanto, hablando de la opción de que la Unión Europea use activos rusos para apoyar a Kiev en su lucha contra Moscú, Peskov reiteró que habría consecuencias si estas acciones se llevaran a cabo. Miramos ahora el mensaje, el aviso, la advertencia de Rusia a Estados Unidos. Acaba de decir que conoce los esfuerzos de inteligencia de Estados Unidos para utilizar operadores de satélite comerciales como SpaceX. Ha advertido Rusia de que estas medidas convertirían a sus satélites en objetivos legítimos. Reuters informó este mes que SpaceX está construyendo una red de cientos de satélites espías en virtud de un contrato clasificado con una agencia de inteligencia estadounidense, lo que demuestra vínculos cada vez más profundos entre la compañía espacial de Elon Musk y las agencias de seguridad nacionales. María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha dicho lo siguiente, dice, somos conscientes de los esfuerzos de Washington para atraer al sector privado para que sirva a sus ambiciones espaciales militares. Además, añadió que estos sistemas se convierten en un objetivo legítimo para medidas de represalia, incluidas las militares. El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernysenko ha revelado la semana pasada que más de 100 empresas rusas habían iniciado operaciones en Cuba durante el año pasado, según la agencia estatal de noticias TASS. De esa forma, Rusia ha puesto su mirada en vínculos económicos y comerciales más amplios con Cuba, según apunta el medio Business Insider. El gobierno ruso afirmó que da prioridad al suministro de hidrocarburos, trigo y fertilizantes a Cuba en una reunión bilateral con representantes cubanos. Las delegaciones en la Comisión Intergubernamental de Colaboración Económico-Comercial y Científico-Técnica realizada en Moscú estuvieron encabezados por el viceprimer ministro cubano y el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Chernysenko indicó que el gobierno ruso ha concedido un nuevo préstamo a La Habana con el fin de garantizar el suministro estable de petróleo, productos petrolíferos, trigo y fertilizantes, un asunto que es sumamente importante para la parte cubana, de acuerdo con un reporte de la agencia insular Prensa Latina. Miramos ahora a Ucrania, miramos a nuevos ataques por parte del país ucraniano que ha disparado un misil Patriot contra Rusia en medio de una andanada de ataques transfronterizos durante la noche, según está apuntando Moscú. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que unidades de defensa aérea habían interceptado una docena de cohetes y misiles sobre la región de Belgorod a eso de las 10 de la noche del martes. Poco después dijo que había interceptado 2 misiles más, incluido un Patriot de fabricación estadounidense sobre la vecina región de Kursk. Según funcionarios de defensa, también se derribaron drones en zonas más profundas de Rusia en la región de Saratov. El sistema Patriot de Estados Unidos forma parte de una serie de sofisticadas unidades de defensa aérea suministradas por Occidente, en este caso por Estados Unidos, para ayudar a Ucrania en sus ataques aéreos. Les contamos nuevas ayudas a Ucrania. El secretario de Estados Unidos de Defensa, Lloyd Austin, ha dicho este martes que está plenamente decidido a mantener la ayuda estadounidense y el envío de munición para Ucrania, que recibirá decenas de miles de proyectiles de sus socios occidentales para frenar el avance gradual de las tropas rusas en el campo de batalla. Decía, hoy peligra la supervivencia de Ucrania y la seguridad de Estados Unidos, y a ellos no les sobra un día y a nosotros tampoco, así que estoy totalmente decidido a mantener el flujo de ayuda y munición a Estados Unidos, es lo que recalcaba en una rueda de prensa al término de la 20ª reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania. Hablamos ahora del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que ha celebrado en su discurso a la nación de anoche que algunos de los aliados de Kiev anunciaran ayer en esta reunión en Alemania más asistencia militar para Ucrania, que incluye ayuda en artillería. El jefe de Estado ucraniano también reveló que Ucrania trabaja en la firma de nuevos acuerdos bilaterales de seguridad como los que ya ha alcanzado con países como Reino Unido, Alemania y Francia. En estos acuerdos, los socios de Ucrania fijan la cantidad que destinarán a ayudar a Kiev este año y se comprometen a ofrecerle apoyo militar durante los próximos 10 años. Decía Zelensky, habrá nuevos paquetes de
defensa, incluyendo artillería, recordando que Ucrania sufre escasez en este último capítulo. Miramos ahora al Papa Francisco. Ha hecho este miércoles un nuevo llamado a la paz a través de la negociación mientras deploraba los sangrientos conflictos en Ucrania y en Gaza. Una vez más ha limitado sus discursos públicos en su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro debido a problemas de salud. Decía, nunca debemos olvidar que la guerra es siempre una derrota. No podemos continuar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para mediar, para negociar el fin de la guerra. Recemos por esto, decía además, citando al final de su audiencia a la Ucrania mártir y al conflicto palestino-israelí. Anoche en Wall Street los tres principales índices subían cuando la Reserva Federal inició su reunión de política monetaria de 2 días. Hoy el protagonismo será todo para Jerome Powell. Se espera que el Banco Central mantenga las tasas sin cambios este miércoles. Sin embargo, una serie reciente de preocupantes informes sobre inflación ha preocupado a los inversores en torno a que el Banco Central pueda indicar que las tasas de interés se van a mantener más altas durante más tiempo de lo esperado. Los inversores escalarán el diagrama de puntos para obtener información sobre el número y el momento de los recortes de tipos, y muchos anticipan que el Banco Central comenzará a bajar los tipos en junio. Miramos también al Banco Central Europeo. Su presidenta Christine Lagarde ha dicho este miércoles que el banco no puede comprometerse previamente con una trayectoria particular de tipos, incluso después de un posible recorte en junio, ya que todas las decisiones, dice Lagarde, todas las decisiones futuras de política monetaria dependerán de los datos económicos y se tomarán reunión por reunión. Hablando en el BCE, su conferencia de observadores de Frankfurt, Lagarde ha subrayado que la condición para la decisión de recortar las tasas es que la economía europea permanezca en el camino desinflacionario. Dice además que la compresión de los márgenes de beneficio ha permitido que los salarios se recuperen sin acelerar más la inflación. Sin embargo, la presidenta del BCE advirtió que la situación geopolítica podría tener un impacto negativo en la tendencia de la inflación y eventualmente posponer el primer movimiento de política monetaria del banco. Concluía diciendo que en los próximos meses espera tener 2 pruebas importantes que podrían elevar su nivel de confianza lo suficiente como para dar un primer paso político. Miramos ahora a Estados Unidos, a la administración Biden, que está considerando incluir en la lista negra a varias empresas chinas de semiconductores vinculadas a Huawei Technologies. Es lo que está informando Bloomberg este miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las empresas que podrían estar en esta lista negra incluyen a los fabricantes de chips Qingdao Xi'an, Suaisur y Shenzhen Pensun Technology, según este informe, agregando que los funcionarios estadounidenses también están sopesando sanciones al fabricante de chips de memoria Canshin Memory Technologies. El director ejecutivo del mayor fabricante de municiones de Europa, Rheinmetall, ha dicho que los líderes de la Unión Europea deberían considerar instalar sistemas de defensa aérea con alcances similares a la cúpula de hierro de Israel. Los comentarios se producen mientras las capitales de la Unión Europea están aumentando el gasto militar en medio de crecientes temores de la amenaza de Rusia al continente, además de intentar abordar las limitaciones de larga duración en los sistemas de defensa existentes. Paperger dijo que la defensa aérea de corto alcance era algo que quieren crear en Europa, señalando un aspecto de la iniciativa europea Sky Shield, respaldada por Berlín, que también dice, creo que es una buena idea a la hora de tener una solución europea similar a Iron Dome y más allá. La cúpula de hierro tiene un alcance de hasta 70 kilómetros y ha sido utilizada por Israel desde 2011 para interceptar cohetes de largo alcance. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles todo el análisis en una jornada sin duda marcada por la decisión de tipos de la Reserva Federal, el discurso de Jerome Powell. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con todas las claves, volvemos con Ponte en Acción de la mano de Eva Villalba.